Empezar con el módulo 1, el módulo 1 y la lección 1 de este programa o este curso de Crea tu plan de alimentación y pierde peso, una guía práctica. La primera lección de este curso son los fundamentos y la planificación para perder peso. Como les mencionaba anteriormente, es fundamental que aprendamos acerca de nutrición porque es la base necesaria para que ustedes puedan aprender a comer, mejorar la relación con la comida y de cierta manera obviamente lograr su objetivo, que es perder grasa corporal. ¿Qué competencias vamos a adquirir en esta lección de esta parte del curso? Van a aprender la importancia de diferenciar entre peso corporal y composición corporal, que son cosas completamente diferentes. Aprenderás qué es una caloría y por qué son fundamentales para la pérdida de peso. Comprenderán qué es el metabolismo basal y su importancia en el proceso de pérdida de peso, y aprenderás qué es el déficit calórico, que es el rey y es el pilar fundamental para lograr perder peso. Antes de empezar a hablar acerca de estos fundamentos que les mencionaba, es importante que entiendan por qué una persona sube de peso, ¿ya? Una persona sube de peso básicamente es porque se pierde un equilibrio entre la ingesta de calorías y el gasto de calorías, lo cual lleva a la persona a tener un superávit calórico, y ese superávit calórico se traduce en un almacenamiento de grasa corporal y es por eso que se genera la obesidad. Obviamente hay diferentes factores que llevan a esa persona a ingerir más calorías de las que necesita o a gastar menos calorías, y eso obviamente depende de cada persona, se genera esa alteración en ese equilibrio. Es importante mencionar que el peso corporal de una persona no determina si esa persona tiene exceso o no de grasa corporal, ¿ya? Muchas veces las personas quieren perder peso sin importar si ese peso que están perdiendo es agua o es masa muscular o es hueso o en realidad es grasa corporal. Por eso es importante que entiendan que cuando tú te pesas en una báscula, son diferentes cosas las que estás pesando. Entre ellas, obviamente, está el agua, están los minerales, está la grasa, está la masa magra, que ahí hablamos de huesos y masa muscular. Por eso es fundamental que entiendan que el peso en una báscula no determina la cantidad de grasa corporal que tú tienes. Y en la siguiente diapositiva vamos a entender esa ecuación. Aquí tenemos dos personas, una persona A y una persona B. Ambas pesan lo mismo, pesan 80 kilos, ¿ya? Pero la persona A tiene un porcentaje de grasa corporal del 40% versus la persona B, que tan solo tiene un porcentaje de grasa del 20%. Ambas pesan lo mismo, pero la persona A obviamente es una persona enferma metabólicamente con exceso de grasa corporal, mientras que la persona B tiene un porcentaje de grasa saludable y es una persona sana, a pesar de que tiene un peso, digámoslo, entre comillas, que en índice de masa corporal le da para ser una persona con sobrepeso u obesidad. Ahora, ¿por qué subimos de peso? Como les mencionaba anteriormente, hay diferentes factores que determinan por qué una persona aumenta o sube de peso o sube de grasa corporal. Básicamente, como les mencionaba, es el desequilibrio entre la ingesta y el gasto. Pero esos factores que determinan o que llevan a una persona a que se desequilibre va a depender de estos factores, que son los factores genéticos, los factores ambientales y del estilo de vida y factores a nivel psicológico. Estos factores que les mencioné anteriormente, psicológicos, genéticos, ambientales o sociales, llevan a la persona a que ingiera más calorías de las que necesita, o lleva a esta persona a que gaste menos calorías de las que necesita, y eso se va a traducir en un superávit calórico. Las calorías es el factor más determinante que lleva al aumento de peso o a la obesidad. Es la cantidad de calorías que ingerimos o la cantidad de calorías que gastamos. Obviamente diferentes factores o mecanismos genéticos, sociales, ambientales o psicológicos son individuales de cada persona, pero el factor final es el déficit o el superávit calórico, que es este desbalance entre la ingesta y el gasto de calorías. Ahora, ¿qué es una caloría? Básicamente una caloría es la energía que usa nuestro cuerpo para llevar la vida
la cual se extrae a través de los alimentos mediante el metabolismo. Cuando hablamos de alimentos, obviamente hablamos de los macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas, que más adelante lo vamos a ver con más detalle. También se puede definir como una medida de energía que se utiliza para establecer cuánta energía aporta un alimento al organismo. Y una caloría también la podemos definir como esa cantidad de energía necesaria para elevar un grado de temperatura, un gramo de agua. Ahora, también es importante que entiendan que este término de calorías, déficit calórico, ingesta calórica, gasto calórico, no es 100% exacto, y en nutrición tampoco lo es, porque estos procesos van a depender muchas veces a nivel individual, cómo está el tema hormonal, cómo está la persona de salud, la edad, el sexo, determina que esa nutrición o esa caloría o ese gasto calórico, esa ingesta calórica o ese déficit calórico no sea 100% exacto. Ahora, que cuentes o no calorías no es indispensable para perder peso, pero sí es importante que entiendan que para lograr perder peso se necesita hacer un déficit calórico. Y ese déficit calórico, obviamente, ustedes lo pueden hacer o ingiriendo menos caloría o gastando más calorías de las que el cuerpo necesita. ¿Por qué hoy día las personas comen más calorías que antes? ¿Ya? Entendiendo que todos los alimentos, sean sólidos o sean líquidos, aportan calorías, ¿vale? ¿Por qué comemos más calorías que antes? Básicamente por la calidad de estos alimentos que estamos ingiriendo hoy día. La mayoría de los alimentos actuales son ultraprocesados, exceso de comida rápida, comemos porciones más grandes, los platos cada vez son más grandes, e infravaloramos lo que comemos. De repente nos comemos una galletita, un dulcecito y pensamos que porque es uno o porque es pequeño no suma calorías, y todo eso suma calorías. Si tú te comes una galletita diaria y todos los días te comes esa misma galletita, a final de mes puede fácilmente ser 1 kilo de grasa en exceso solo por comerte una galletita. Entonces, esas son las razones por las cuales hoy día comemos más calorías de las que comíamos antes. Y obviamente eso sumado a que en la actualidad, por la modernización del mundo actual, gastamos menos calorías porque nos movemos menos, mucha vida sedentaria, todo lo pedimos por internet, ya no tenemos que hacer filas en el banco, teletrabajo, todo eso hace que hoy día el ser humano gaste menos calorías de las que necesita. Esto básicamente era lo que les explicaba anteriormente, el tema del balance energético, que determina si una persona gana peso, se mantiene en un peso o pierde peso. Si la ingesta calórica es mayor al gasto calórico, vas a ganar peso. Ahora, si la ingesta calórica es igual a ese gasto calórico, te vas a mantener en el peso, en el mismo peso. Y si la ingesta calórica es menor al gasto calórico, obviamente se va a generar la pérdida de peso, y eso básicamente se define como déficit calórico, ¿vale? Ahora vamos a hablar de otros dos conceptos que son importantes también para lo que vamos a ver más adelante, que es el metabolismo energético y el gasto energético. El metabolismo basal, ¿ya? El metabolismo basal básicamente, o la tasa metabólica basal, que eso las personas lo dicen, es que tengo el metabolismo lento, lo tengo rápido, básicamente es la cantidad de energía que necesita tu cuerpo para vivir, solo estando acostado en una cama, ¿vale? Ese metabolismo basal es la energía que tu cuerpo necesita para respirar, para que los órganos funcionen, para que tu cerebro funcione, para que tu corazón funcione. Básicamente es para esas necesidades vitales básicas, ¿vale? Y obviamente todas las personas tenemos una tasa metabólica basal. A mayor peso corporal, obviamente tu metabolismo basal va a estar más rápido, digámoslo así. Una persona con masa muscular grande, de repente también puede que tenga una tasa metabólica basal más elevada. Y obviamente una persona con baja masa muscular, una persona delgada, entre comillas, puede tener una tasa metabólica basal más baja.